Perasad y Yaquel. Shemot 35, 1 al 38, 20. Aliyah 1. Y convocó Mosé a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que ha ordenado Elohim que se deben de hacer. 6 días se trabajará y el día séptimo será para vosotros sagrado. Día de reposo para Elohim, todo el que hagan trabajo en ese día, será muerto. No encenderán fuego en todas vuestras moradas en el día sábado. Y luego les dijo Mosé a toda la congregación de Israel lo siguiente: Esto es lo que ha encomendado a ser Elohim, y que les dijera: Tomad cada uno de ustedes un aporte para Elohim, todo noble de corazón traerá la donación para Elohim, en material de oro, o de plata, o de cobre. E hilado azul celeste, púrpura y carmesí, hilos de lino fino y pelo de cabra. Y pieles de carnero de color rojizo. Pieles de tajash, y madera de acacias. Y aceite para luminarias, y especias para el óleo de la unción y el incienso. Y piedras de onix y gemas de engastes. Para el chaleco y el pectoral. Y todo el que posea talento de corazón, que venga y haga lo que ordenó Elohim. El tabernáculo, su tienda y su cubierta, así como sus ganchos, sus postes, sus vigas, sus columnas y sus bases. El arca y sus barras para transportarlo, la cubierta y el velo de la cortina. La mesa y sus barras para transportarla, y sus utensilios, y el pan de doble faz. Y el candelabro, y sus elementos, sus velas, y el aceite para prender. Y el altar del incienso y sus respectivas barras, así como el óleo de la unción, y las especias para hacer el incienso, y también la cortina de la puerta, la de la entrada del tabernáculo. Además, el altar de los sacrificios con su reja de cobre respectiva, sus barras y todos sus implementos, también el lavabo y su base. Los cortinados del patio, sus columnas y sus respectivas bases, y además, el biombo del portal del patio. Las estacas del tabernáculo y las estacas del patio y sus cordeles. Las vestimentas especiales para el servicio sagrado, la ropa sagrada de Aarón el sacerdote, y la ropa de sus hijos que usarán para el servicio. Y luego de oír esto, se retiró toda la congregación de Israel de ante Mosé. Aliyah 2. Y vinieron entonces, todo el que le impulsó su corazón, y todo aquel que le motivó su espíritu, trayendo el aporte a Elohim para la labor del recinto sagrado y a su servicio. Y también para las ropas sagradas. Y fueron llegando los hombres junto a las mujeres, generosos de corazón, ellas, trayendo alhajas, pendientes, anillos y collares. Todos objetos de oro, y los hombres aportando sus donaciones en oro para la causa de Elohim. Y todo aquel que tenía consigo hilado azul celeste y púrpura, o hilo carmesí, lino fino, o pelo de cabras y pieles de carnero o rojizas, o pieles de la especie tajash, lo trajeron. Todo donador que podía aportar plata o cobre, trajo su donación a Elohim, y el que tenía consigo maderas de acacias para los trabajos requeridos, las trajo. Y toda mujer talentosa, con sus propias manos preparó y trajo, el hilo azul celeste, y el hilo color púrpura, el carmesí, y el hilado de lino fino. Y todas las mujeres que tenían talento con sapiencia hilaron el pelo de cabras. Y los presidentes de las tribus, trajeron las piedras de onix y las gemas de los engarces, para el chaleco y el pectoral. También hicieron llegar los perfumes y los óleos para iluminación y el aceite para unción, y las especias para el incienso. Todo hombre y mujer, cuyo corazón los impulsó a donar, para todas las labores que había ordenado Elohim hacer, trajeron los hijos de Israel como ofrenda a Elohim. Aliyah 3. Y dijo Mosé a los hijos de Israel: Fíjense que Elohim ha escogido a Betzalel, el hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehuda. Y lo ha dotado de espíritu divino, en inteligencia, sapiencia y conocimientos, para toda labor. Y para las medicaciones y cálculos para trabajar el oro, la plata y el cobre. También la dotó para labrar la piedra de los engarces, labrar la madera, y ser artífice forjador en toda labor de obra manual. Y de maestría dotó su corazón junto a Aholiab hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Los colmó a ellos de ingenio para realizar toda labor de orfebre y diseño, para bordar los hilos azul celeste, el púrpura, y el carmesí, el hilado de lino, y para tejerlos, y hacer toda obra de cálculo y arte manual.
Y así fue como hizo Betzalel junto a Aholiab y todo hombre talentoso a quienes había dotado Elohim de sapiencia y sabiduría en su interior, para saber trabajar en todas las obras del servicio sagrado, tal y como lo había ordenado Elohim. Y entonces llamó Mosé a Betzalel y a Aholiab, y a todo hombre con talento a los que Elohim había dotado con inteligencia de corazón, todo el que se ofreció de corazón, para brindarse a trabajar y hacer las labores. Y ellos tomaron delante de Mosé todas las donaciones que trajeron los hijos de Israel para las obras del servicio sagrado que harían, y las que seguían trayendo como ofrenda en la mañana temprano. Y fueron llegando todos los artesanos que harían todas las obras del santuario, cada quien, dejando sus tareas que estaba haciendo. Y le dijeron a Mosé: ha traído el pueblo mucho más de lo que se precisa, para las obras que ha ordenado Elohim que se deben llevar a cabo. Entonces ordenó Mosé hacer correr la voz por el campamento, diciendo: hombres y mujeres, no hagan ningún trabajo más en favor del santuario. Y dejó entonces el pueblo de traer. Y lo recolectado, fue suficiente para todas las tareas que debían hacer y sobró. Aliyah 4. E hicieron los talentosos que se hicieron cargo de la obra, el tabernáculo, compuesto de 10 cortinas de lino fino, e hilo azul, púrpura, y carmesí, con bordados de querubines en obra de artesano fueron hechas. El largo de cada cortina, era de 28 codos, y su ancho, era de 4 codos de cada una, de la misma medida eran todas las cortinas. Y fueron uniendo 5 de las cortinas una con una, y las otras 5 cortinas también se unieron con una. E hizo ojales de hilo azul celeste al borde de la cortina extrema, en la última de un conjunto, y así hizo al borde de la otra cortina, la extrema del otro conjunto. 50 ojales se hicieron en una de las cortinas y otros 50 ojales en el borde de la cortina del otro conjunto, de manera que quedasen contrapuestos los ojales, unos a otros. E hizo 50 ganchos de oro y unió los cortinados, enganchando uno con el otro, y quedó el tabernáculo armado de una pieza. E hizo cortinas de pelo de cabra para cubrir el tabernáculo, 11 cortinas eran. La longitud de cada cortina fue de 30 codos, y de 4 codos de ancho cada una de las cortinas, la misma medida para las 11 cortinas. Y se unió 5 de esas cortinas por separado, y las otras 6 por separado. Luego se pusieron 50 ojales en el borde de la cortina final de un grupo, y otros 50 ojales se puso en el borde de la cortina final de otro grupo. Y se hicieron 50 ganchos de cobre para unir los cortinados en uno. Y un techo a la carpa, de piel de carnero rojo, y una cubierta de piel de tajash. Aliyah 5. E hizo los postes del tabernáculo, de madera de acacias, verticales. 10 codos de largo tenía cada poste, y de ancho, codo y medio cada uno. 2 cuñas tenía cada poste en un extremo, equidistantes entre sí, uno con el otro, y así se hizo con todos los postes del tabernáculo. Y colocó los postes del tabernáculo, 20 en el lado meridional, hacia el sur. Y 40 bases de plata se hicieron para poner debajo de los 20 postes, 2 bases para un poste, en las cuales encajaban sus 2 cuñas extremas, y 2 bases para el siguiente, en las que encajaban sus respectivas cuñas. Y en el lado opuesto del tabernáculo, hacia el norte, se erigieron 20 postes. Con sus respectivas 40 bases de plata. 2 que irán debajo de un poste, y otras 2, que irán colocadas debajo del poste contiguo. Y para el lado posterior del tabernáculo, hacia el oeste, hizo 6 postes. Y 2 postes adicionales, se colocó en las esquinas del mismo, al fondo. Estos, se adosaban con los otros por debajo y remataban unidos en la punta por medio de un aro de metal, así se hizo en las esquinas del fondo. Y así, fueron 8 los postes del fondo, con sus 16 bases de plata, 2 bases para cada uno, que iban apostadas al pie de los respectivos postes. E hizo varas de madera de acacia, 5 para empalmar los postes de un lado. Y otras 5 para empalmar el costado opuesto del tabernáculo, y 5 para acoplar los postes posteriores del mismo, hacia el oeste. Y luego elaboró la varilla central, la cual atravesaba por entre todos los postes desde una punta hasta la otra. Y estos postes fueron revestidos de oro, al igual que los respectivos aros, en los que ensartaban las varas transversales, también revestidas de oro.
E hizo también la cortina divisoria, de hilo azul celeste, púrpura y color carmín, hilo de lino retorcido, en obra de artesanos la hizo, con dibujos de querubines. Y la erigió sobre 4 columnas de acacia, revestidas en oro, al igual que sus ganchos, enquistadas sobre 4 bases de plata. Luego se hizo un biombo para colocar en la entrada, de hilo azul y púrpura combinado con carmín, de lino retorcido, en fino arte de bordado. Armado con 5 columnas y sus respectivos ganchos, y revistió sus puntas y sus molduras en oro, que iban incrustadas en 5 bases de cobre. E hizo Betzalel el arca sagrada, con madera de acacias, de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de altura. Y lo revistió de oro puro, dentro y fuera, y le hizo un ribete de oro alrededor. Y le adosó 4 argollas de oro, en sus 4 vértices, 2 argollas de un costado del arca, y otras 2 del otro lado, paralelas. E hizo barras de madera de acacia, y las cubrió de oro. E insertó las barras en las argollas, a los lados del arca, para así transportarla. Luego hizo la cubierta del arca en oro puro, de 2 codos y medio de largo, y 1 codo y medio de ancho. E hizo 2 querubines de oro, labrados los cincelo a ambos lados de la cubierta. Un querubín que sobresalía de un extremo, y otro querubín salía del otro, pues de la propia cubierta creó los querubines en los 2 extremos. Y los querubines, llevaban sus alas extendidas hacia arriba, cubriendo con sus alas la cubierta, y con sus caras mirándoles frente a frente, hacia la cubierta miraban las caras de los querubines. Luego hizo la mesa, con madera de acacias, y sus medidas eran, de 2 codos de largo, por 1 codo de ancho, y 1 codo y medio de alto. Y la recubrió de oro puro, y le hizo un ribete de oro alrededor. Y le hizo un marco de 1 puño, alrededor, con un ribete de oro al borde. Y le añadió 4 argollas de oro, poniéndolas sobre las 4 esquinas, encima del vértice angular de sus 4 patas. Junto al marco quedaron colocadas las argollas, para calzar en ellas las varillas y transportar así la mesa. E hizo las varillas de madera de acacia recubiertas en oro, para cargar la mesa. Luego hizo los utensilios que irían sobre la mesa, sus fuentes, sus cucharas, sus tazas y vertedores, con los que se harían las libaciones, todo en oro puro. Aliyah 6. Luego hizo, el candelabro en oro puro, tallado a cincel fue hecho el candelabro, tanto su pie como sus brazos, sus copas, sus cálices y sus florecillas, todo de una pieza. Y 6 brazos salían de sus costados, 3 de los brazos del candelabro hacia un costado, y los otros 3 brazos del candelabro hacia el lado opuesto. 3 cálices almendrados, tenía cada brazo, con su botón y florecilla, idénticos como los que tenían cada uno de los otros, con su botón y florecilla, así eran cada uno de los 6 brazos que surgían del candelabro. El tronco del candelabro, tenía 4 cálices, con sus botones y sus florecillas. Y un broche ornamental llevaba abajo, en la unión de cada 2 de sus brazos, en cada uno de los 6 que surgían de los lados del candelabro. Sus broches y ornamentos eran de su misma pieza, esculpidos en oro puro. E hizo sus 7 candiles también sus pinzas y sus palas, todo de oro puro. De su talento de oro, de peso. Hizo el candelabro y todos sus implementos. Luego hizo el altar del incienso, con maderas de acacia, de 1 codo de largo, por 1 de ancho y 2 codos de altura, y del mismo sobresalían sus astas. Y lo recubrió de oro puro tanto su superficie como sus paredes, en todo su contorno y sus astas, y le adosó un ribete de oro alrededor. Y 2 argollas de oro le implementó por debajo del ribete, en sus 2 esquinas, a ambos lados, para insertar en ellas las varillas para cargarlo. Entonces hizo las varillas de madera de acacia, y las recubrió en oro. Luego elaboró el óleo para la unción, y el incienso de las especies, con pureza, en obra de experto. Aliyah 7. E hizo el altar de sacrificios, con madera de acacias, de 5 codos de largo, y 5 codos de ancho, y de 3 codos de altura. Y adosó astas en cada uno de sus vértices, que del cuerpo del altar surgían, y lo recubrió todo en cobre. Luego hizo los instrumentos del altar, las ollas y los rastrillos, los vertedores, los tenedores y las palas, utensilios todos hechos de cobre.
Y le hizo el altar una moldura enrejada, una obra de red en cobre, debajo de su cornisa, en su parte inferior, en su mitad. Y embalsamó 4 argollas en las 4 esquinas, sobre el enrejado de cobre, para ensartar en ellas sus varillas. Luego, hizo las varillas de madera de acacia, y las recubrió en cobre. Luego, insertó las varillas en las argollas, a los lados del altar, para cargarlo mediante ellas, y el altar por dentro era hueco. E hizo el lavabo de cobre, con su pedestal de cobre, con los espejos de las mujeres que llegaron a donarlos ante el recinto sagrado. Luego, hizo el contorno del patio exterior, y armó en el flanco sur la barda del patio con enrejado de lino reforzado, de 100 codos. Y les hizo 20 columnas de cobre, y sus respectivas bases también de cobre, y los ganchos de las columnas, y sus molduras, de plata. Y hacia el norte otra barda de 100 codos, con sus 20 columnas de cobre. Y sus bases de cobre, y los ganchos de las columnas y sus molduras de plata. Y hacia el flanco oeste, extendió enrejados de 50 codos, y 10 columnas, de cobre y sus bases de cobre, ganchos para las columnas y sus molduras, de plata. Y en el flanco del frente, hacia el este, una barda de 50 codos. Todo cubierto por un enrejado de 15 codos hasta el fondo, erigiendo sobre 3 columnas y sus 3 bases respectivas. Y del otro costado, o sea, hacia ambos lados del portal de entrada al patio, armó otro enrejado de 15 codos, también erigió sobre 3 columnas y sus 3 bases respectivas. Todos los enrejados del patio en su contorno, eran de lino reforzado. Y todas las bases de las columnas eran de cobre, en tanto que sus ganchos y sus molduras eran de plata, con sus capiteles también de plata, y poseían además unas finas molduras de plata todas las columnas del patio. Y elaboró una cortina principal para la entrada del patio, en arte de bordador, de hilo azul celeste y púrpura, e hilo teñido en carmín y lino reforzado, de 20 codos de longitud, con una medida de ancho de 5 codos, al igual que todas las cortinas del patio. Y sus columnas eran 4, con sus respectivas bases de cobre, y sus ganchos, las cubiertas de sus capiteles y sus molduras, todo de plata. Y todas las estacas del tabernáculo y el patio en derredor, que eran de cobre. Haftara de Perasa Baikel. Primero Reyes 7, 13 al 26. Y mandó traer el rey Shelomo a Girón de la ciudad de Tzor. Él era hijo de una mujer viuda de la tribu de Naftalí, y su padre había sido un gran artesano de Tzor. Por lo que Girón era un genio en el arte de labrar el bronce, y así fue como llegó ante el rey Shelomo a tomar a su cargo todos los trabajos requeridos. Y él diseñó las 2 columnas de bronce, cada cual de 18 codos de altura, con un cordel de 12 codos de largo en derredor. Y además, armó 2 capiteles de cobre fundido, para lo alto de las columnas, cuya altura era de 5 codos. Hizo también exquisitas mallas entretejidas y unas trenzas de cadenillas para dichos capiteles, 7 para cada una. De esta forma, montó las columnas y las decoró con 2 hileras de granadillas por encima de las mallas, cubriendo sus capiteles. Y los capiteles que puso en lo alto de las columnas del pórtico estaban ornamentados con rosetas a lo largo de 4 codos. Y en los capiteles que coronaban las columnas, colocó 200 granadillas en forma de hileras alrededor. Y entonces erigió las columnas en el pórtico del santuario y al poner la primera la denominó Yajín, y a la segunda la llamó Boaz. Y sobre el vértice de cada columna le hizo una moldura con forma de rosetas. Y así concluyó la obra de las columnas. E hizo luego una piscina de bronce forjado. De 10 codos de longitud y 5 fondo, cuya circunferencia era de 30 codos. En sus bordes tenía unas salientes de 10 codos del mismo material, en todo su perímetro. Esta piscina estaba montada sobre 12 figuras de enormes toros que miraban hacia los 4 puntos cardinales desde el centro de su base. El grosor del bronce de la piscina era de un puño con un acabado en forma de cáliz con ornamentaciones de rosetas y su capacidad cúbica era de 2000 watt. Kidbea Talmidim Risonim. Escritos de los primeros discípulos. Hilel 22, 47 al 24. 53. Mientras él aún hablaba, llegó una multitud.
el que se llamaba Yehuda, uno de los 12, venía delante de ellos y se acercó a Yehoshua para besarlo. Entonces Yehoshua le dijo: Yehuda, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al ver los que estaban con él lo que iba a suceder, le dijeron: Maestro, ¿los herimos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces intervino Yehoshua y dijo: Déjense ya de eso. Y tocando su oreja, lo sanó. Entonces Yehoshua les dijo a los principales sacerdotes, a los magistrados del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón han salido con espadas y palos? Mientras yo estaba con ustedes cada día en el templo, no extendieron la mano contra mí. Pero esta es la hora de ustedes, cuando dominan las tinieblas. Lo apresaron, lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Y Kefá le seguía de lejos. Cuando encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor, Kefá también se sentó entre ellos. Entonces una criada, al verlo sentado junto a la lumbre, lo miró fijamente y dijo: Este estaba con él. Pero él negó diciendo: Mujer, no lo conozco. Un poco después, al verlo otro, le dijo: Tú también eres de ellos. Y Kefá dijo: Hombre, no lo soy. Como una hora después, otro insistía diciendo: Verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Kefá dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él estaba hablando, el gallo cantó. Entonces el maestro se volvió y miró a Kefá, y Kefá se acordó de la declaración del maestro cuando le dijo: Antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Kefá lloró amargamente. Los hombres que tenían bajo custodia a Yehoshua se burlaban de él y lo golpeaban. Cubriéndolo le preguntaban: Profetiza. ¿Quién fue el que te golpeó? Y le decían muchas otras cosas, insultándolo. Cuando amaneció, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y lo llevaron al Sanedrín de ellos. Y le dijeron: Si tú eres el Masías, dínoslo. Pero él les dijo: Si se lo dijera, no lo creerían. Además, si yo les preguntara, no me responderían. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Elohim. Todos le dijeron: Entonces, ¿tú eres hijo de Elohim? Y él les dijo: Ustedes lo están diciendo, lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de más testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Aliyah 2. Entonces se levantó todo el grupo de ellos y lo llevaron donde Pilato. Y comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos hallado que este agita a nuestra nación, prohíbe pagar tributo al César y dice que él es el rey Masías. Entonces Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los Yehuditas? Él le respondió: Tú lo dices. Pilato les dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: No hallo ningún delito en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: Él alborota al pueblo, enseñando por toda Judá, comenzando desde el Galil, hasta aquí. Entonces Pilato, al oír eso, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, quien también estaba en Jerusalén en aquellos días. Herodes, al ver a Yehoshua, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verlo, pues había oído muchas cosas de él y tenía esperanzas de que lo vería hacer algún milagro. Herodes lo interrogó con muchas preguntas, pero Yehoshua no le respondió nada. Estaban allí los principales sacerdotes y los escribas, acusándolo con insistencia. Pero Herodes y su corte, después de menospreciarlo y burlarse de él, lo vistieron con ropa espléndida. Y volvió a enviarlo donde Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Pilato y Herodes, porque antes habían estado enemistados. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, y les dijo: Ustedes me han presentado a este como persona que desvía al pueblo. Miren, yo lo he interrogado delante de ustedes, y no he hallado ningún delito en este hombre, en cuanto a todo eso de que lo acusan. Tampoco Herodes, porque él nos lo remitió. Y es obvio que no ha hecho nada digno de muerte. Así que, lo soltaré después de castigarlo. Pero toda la multitud gritó al unísono, diciendo: Fuera con este.
suéltanos a Baraba. A este lo habían metido en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Entonces Pilato les habló otra vez, queriendo soltar a Yehoshua. Pero ellos volvieron a gritar, diciendo: al madero con él. Al madero con él. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito de muerte he hallado en él. Así que lo castigaré, y lo soltaré. Pero ellos insistían a grandes voces, pidiendo que lo ejecutaran en un madero. Y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato decidió que se hiciera lo que ellos pedían. Les soltó a aquel que habían metido en la cárcel por sedición y homicidio, a quien ellos habían pedido, y entregó a Yehoshua a la voluntad de ellos. Aliyah 3. Ellos, al llevarlo, llamaron a un tal Simón el Quireneo, que venía del campo, y le pusieron encima el madero para que lo llevara tras Yehoshua. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, las cuales lloraban y se lamentaban por él. Pero Yehoshua se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque vendrán días en que dirán: felices las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a las montañas: caigan sobre nosotros. Y a las colinas: cúbranos. Porque si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán con el seco? Llevaban también a otros dos, que eran malhechores, para ejecutarlos con él. Cuando llegaron al lugar que se llama la Calavera, lo clavaron en el madero allí, y también a los malhechores. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Yehoshua decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. El pueblo estaba de pie mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó. Que se salve a sí mismo, si es el Masías, el escogido de Elohim. También los soldados se burlaban de él, acercándose, ofreciéndole vinagre y diciéndole: si tú eres el rey de los Yehuditas, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito que decía: este es el rey de los Yehuditas. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Masías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro intervino y lo reprendió diciendo: ¿ni siquiera temes tú a Elohim, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Pero este no hizo ningún mal. Y le dijo: Yehoshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yehoshua le dijo: en verdad te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, descendió una oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Yehoshua, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de decir eso, expiró. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, le dio gloria a Elohim, diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la multitud que estaba presente en este espectáculo, al ver lo que había sucedido, volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos, y las mujeres que lo habían seguido desde el Galil, se quedaron de lejos, mirando estas cosas. Aliyah 4. Había un hombre llamado Yosef, que era miembro del Sanedrín, un hombre bueno y justo. Este no había consentido con el Sanedrín ni con los hechos de ellos. Él era de Ramatayim, ciudad de los Yehuditas, y también esperaba el reino de Elohim. Este se acercó a Pilato y le pidió el cuerpo de Yehoshua. Después de bajarlo del madero, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en una peña, en el cual no habían puesto a nadie todavía. Era el día de preparación, y estaba por comenzar el Shabbat. Las mujeres que habían venido con él del Galil, también lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo pusieron el cuerpo. Entonces regresaron y prepararon especias aromáticas y perfumes, y reposaron el Shabbat, conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Pero al entrar, no hallaron el cuerpo de Yehoshua. Sucedió que, mientras estaban perplejas por esto, se pusieron de pie junto a ellas dos hombres con vestiduras resplandecientes.
Como ellas les tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Más bien, ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba aún en el Galil, cuando dijo: es necesario que al Hijo del Hombre lo entreguen en manos de hombres pecadores, y que lo ejecuten en un madero y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, informaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que les contaron estas cosas a los enviados fueron Miriam de Magdala, Johanna, Miriam la madre de Jacob, y las demás mujeres que estaban con ellas. Pero sus palabras les parecían a ellos una tontería, y no les creyeron. Pero Kefas se levantó y corrió al sepulcro. Cuando miró adentro y vio los lienzos solos, se fue a su casa asombrado de lo que había sucedido. Aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando entre ellos de todas aquellas cosas que habían ocurrido. Y sucedió que, mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Yehoshua se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocieron. Entonces les dijo: ¿qué son esas cosas de las que están conversando entre ustedes mientras caminan? Ellos se detuvieron con semblante triste. Y respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofás, y le dijo: tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabes las cosas que han ocurrido en estos días. Entonces él dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Yehoshua el Nazareno, que era un profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Elohim y de todo el pueblo. Y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para que lo condenaran a muerte, y de cómo lo ejecutaron en el madero. Nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir a Israel. Ahora, a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que ocurrió esto. Además, unas mujeres de las nuestras nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, regresaron diciendo que habían tenido una visión de unos mensajeros que les dijeron que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Aliyah 5. Entonces él les dijo: qué ignorantes y lentos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No tenía el Masías que padecer estas cosas para entrar en su gloria? Y comenzando desde Mosé y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Así llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, que ya es tarde, y el día ha declinado. Así que él entró para quedarse con ellos. Y sucedió que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, dio la bendición, lo partió y les dio. Entonces se les abrieron los ojos a ellos, y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? En ese mismo momento se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: en verdad el Maestro ha resucitado y se le apareció a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían sucedido en el camino, y cómo él se había dado a conocer a ellos al partir el pan. Mientras hablaban estas cosas, Yehoshua se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Soy yo, no teman. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que estaban viendo un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados, y por qué se levantan tales pensamientos en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y como ellos todavía no lo creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado. Él lo cogió y se lo comió delante de ellos. Y les dijo: esto fue lo que les hablé, estando aún con ustedes. Que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la Torá de Mosé, en los profetas y en las alabanzas, los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Masías padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Y que en su nombre se proclamara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Miren, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que queden revestidos del poder de lo alto. Entonces los llevó afuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Sucedió que al bendecirlos, se alejó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y después de haberle rendido homenaje, ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo. Y se pasaban continuamente en el templo, bendiciendo a Elohim.